Ok, muy buenas noches con todos los presentes. El día de hoy vamos a ver lo esencial para el debate, ¿no? Los términos, el formato y roles básicos para aprender a debatir, que es muy importante. Vamos a hablar del formato World School Debating Championship, donde este formato, la verdad que es el más utilizado en debate. No es el único, existen aún más formatos, pero el día de hoy nos vamos a enfocar sobre todo en este. Ese formato se utiliza más que todo en campeonatos de debate escolares. Así que por eso vamos a ver los roles que hace la primera oradora, porque son 3 oradoras para cada equipo, pero más adelante en el PPT vamos a ver qué hace cada una, de cuál es el rol. Ok, primero vamos a saber los términos de debate para poder entender ya lo que es en sí el formato. Primero, siempre se habla de debate, ¿no? Pero hay que entender qué es el debate. El debate es un acto de comunicación, como se dice, es donde básicamente dos personas llegan a como una confrontación, pero de ideas. Porque a veces llega como que una mala interpretación del debate y muchas veces algunas personas piensan que es como discutir y pelear con una persona, pero realmente no es así. Es cuando simplemente se puede como discutir, pero por ideas u opiniones, no hacia la persona. Y esto la verdad que el debate es hacia un tema determinado. Normalmente el debate se presenta en varias situaciones, hasta incluso en la vida cotidiana se puede presentar cuando, no sé, un ejemplo, estás conversando con una amiga o un amigo y tienen como diferente posición sobre un tema, ¿no? Tú puedes estar a favor de tal tema, pero tu compañera o amigo no está a favor de eso. Ahí es un debate porque hay diferentes ideas sobre un tema. Y ahí es donde llega esa comunicación, donde tú tienes que dar razones del por qué consideras que está o por qué no estás de acuerdo. Entonces, entendiendo lo del debate, ahora pasamos al debate competitivo escolar, que este es el que nosotras vamos a realizar en los full days, en este amistoso debate de por sí, que es ya donde tú tienes toda una estructura. Ya en los debates escolares competitivos ya es todo una estructura, tienes que saber, por ejemplo, moción, métrica, puntos de choque, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a pasar por la moción. La moción es cuando es el tema o la problemática que se va a llegar a discutir en el debate. Es como lo principal. Entonces, va a ganar el equipo que responda o presente mejores argumentos ante esa problemática. Quizás mejores soluciones, planteamientos que me solucione ese conflicto que se esté presentando como tal, ¿no? Luego vamos a pasar a los puntos de choque. Okay. ¿Qué entendemos con los puntos de choque? Bueno, acá nos dicen que son los temas que se van a discutir en el debate. Al final del debate, la persona jueza determina los puntos de choque. Eso es muy cierto. Como persona jueza, nos encargamos de evaluar cada punto de choque. A ver, para entender un poquito más de los puntos de choque, son como... básicamente son los contraargumentos, o sea, es un argumento contra un contraargumento sobre una idea, ¿no? Sobre la moción que se esté hablando. Y este punto donde llega como a mencionarse demasiado en el debate, por ejemplo, no sé, que se esté hablando bastante de la educación, de la sociedad, etcétera, eso que tanto Cámara de Proposición como Cámara de Oposición estén hablando es un punto de choque entre esos dos. Y ahí es donde el juez tiene que determinar quién me presenta suficientes razones, justificaciones o razonamientos para que ese punto de choque sea mucho más válido que el otro. Ok, vamos a pasar a lo que es la métrica. La métrica son los criterios que se sirven para juzgar la moción. El equipo que mejor responda a la métrica ganaría el debate. Ok, la métrica, como mencionaba, es en base a qué, o sea, lo que tú planteas para ganar el debate. Por ejemplo, un ejemplo. Este caso otorgaría doble voto a las poblaciones vulnerables. La métrica sería en qué mundo se encuentran las personas en qué mundo se encuentran mejor las personas de la población vulnerable, ¿no? En qué mundo, por ejemplo, la sociedad se encuentra mejor, o en qué mundo la educación es de calidad, un ejemplo, ¿no? Es en base a lo que tú vas a demostrar. Y muchas veces, si por ejemplo, proposición, la primera oradora de proposición que plantea la métrica, tú no estás de acuerdo como oposición, puedes hasta incluso modificar la métrica o eso, ¿no? Proponer una nueva métrica, que es los criterios en base a tus argumentos, ¿no? Para justificar por qué vas a ganar ese debate.
Por eso es que muchas veces al final de debate dicen como ganamos este debate porque hemos demostrado lo siguiente. Ese hemos demostrado se basa a la métrica que has planteado. Luego tenemos la carga de prueba, que es lo que van a demostrar a lo largo del debate. En todo el debate, en cada discurso, siempre se va a demostrar algo, ¿no? Los argumentos deben demostrar la carga de prueba. Cada argumento que digas tiene que demostrar esta carga de prueba, ¿no? Como existen suficientes razones para tal caso, ¿no? Por ejemplo, en esto de que estaba hablando del doble voto a las poblaciones vulnerables, pues la carga de prueba podría ser como existen suficientes razones para otorgar el doble voto. Y aquí es todo lo que se va a demostrar, ¿no? Como cámara de proposición, por ejemplo, yo tengo que demostrar en todo mi debate con los argumentos que sí existen suficientes razones para otorgar este voto. Y en caso esté en contra es lo mismo, solo que tengo que decir suficientes razones por las cuales no se debe implementar esto. Entonces es eso, hablar durante todo lo que se va a hablar durante todo el debate, las razones por las cuales estos argumentos se basan, ¿no? Que debes demostrar. Luego están los puntos de información, o también se les dice muchas veces points. Los points también pueden ser por voz, o sea, por ejemplo, si estamos hablando tanto virtual como presencial, puede ser por voz, que es, puedes levantar la mano y cuando, y tienes que esperar, ¿no? Que la otra persona te acepte o no te acepte. Y en caso también si es virtual, puedes hacerlo por chat, los points, y esperar que te acepte esta persona. Bueno, los puntos de información o points son preguntas, pero estas preguntas juegan como una estrategia en el debate. Primero, los points son importantes, ¿por qué? Porque hace como más dinámico el debate de por sí. Hay como más interacción entre ambos equipos. Segundo, también se considera importante los points porque es como una estrategia de refutación. Porque todo depende de la pregunta que le hagas a la persona contraria. Si tú le haces una muy buena pregunta donde la cámara contraria no sepa qué responderte, o incluso si te responde, no te responde de manera eficiente, pues ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que como que yo como juez digo, ok, esta pregunta no la han sabido responder, entonces por ende lo que dice la cámara de proposición o oposición puede tener mucha más validez que la otra cámara. Entonces por eso juega un rol muy importante, o un término muy importante que se debe emplear en debate. Poco a poco se van poniendo en práctica eso de los points, porque como digo, es dinámico y a la vez te ayuda de forma para poder refutar a la otra persona. Bueno, ahora sí nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es el formato, que como mencioné, este formato suele ser más usado en debates mundiales, debates escolares en sí. Bueno, tenemos lo que ya conocemos, que es la casa de proposición o casa de oposición. Tanto también se le puede decir equipo a favor o equipo en contra, como sea más preferible para ti. Bueno, el caso de proposición es que defiendes la moción, ¿no? La moción planteada. Como dije, la moción es el tema que se va a debatir para ambos equipos. Entonces, como a favor o equipo de proposición, tú defiendes esta moción. Y como equipo en contra, tú vas a atacarla, ¿no? No vas a estar de acuerdo con esta moción. Ok, el objetivo de debate es convencer al panel o a los jueces a través de los argumentos, ¿no? De tu estructura que vas a elaborar. Esto tienes que ser muy convencivo, ¿no? Por eso también es importante, porque es todo lo que tú vas a demostrar a lo largo del debate se basa en tus argumentos, refutaciones y comparaciones, ya que tú tienes que comparar al equipo, ¿no? Puedes decir, panel, ¿por qué hemos ganado este debate? Y haces una breve comparación. La cámara contraria te ha demostrado esto, pero nosotros te demostramos tales motivos, ¿no? Y tienen que ser mucho más convencidos que la otra cámara. Hasta incluso cuando haces points, como dije, la importancia de los points, tú puedes decir, panel, hay que recordar que el point que hice no me lo respondieron, que fue en base a tal, ¿no? Tal tema. Por ende, quiere decir que está como validando esto, está diciendo que es cierto lo que estoy diciendo, así, ¿no? Puedes agarrar como cierta ventaja si el point no ha sido bien respondido o ha sido un point donde se ha contradecido quizás la cámara contraria. Luego, el panel de jueces adjudica o juzga el debate, ¿no? Tiene que ver varios puntos, criterios. Bueno, el debate se basa en lo demostrado, ¿no? Por ejemplo, el juez no puede sacar como conclusiones o ideas que ellos creen. O sea, el juez no puede decir como que yo considero que fue esto y ya. No es así.
El juez básicamente se basa a todo lo que las oradoras dicen en el debate. Eso es a lo único que se basa, y por medio de la métrica, ¿no? Que es lo que define o lo que se debe tratar en todo el debate, ¿no? Lo que debes demostrar. Por ende es que también el juez le toma o tiene que estar súper atento a los argumentos que dices, a las refutaciones y a la interacción que hay entre estos dos equipos. Ok, ¿cuál es la dinámica? Bueno, hasta el momento, como vemos acá, tenemos casa de proposición y casa de oposición. Acá, como vemos, son en sí 3 oradoras, y la primera y la segunda puede, o sea, cualquiera de las dos, bien puede ser la primera o la segunda oradora, puede hacer el discurso de réplica o el cuarto discurso. De igual forma con el equipo contrario. A ver, vamos por orden. El equipo a favor primero encuadra la moción. Ahí es donde presenta lo que es la métrica. Tiene que ver primero, entender la moción de por sí, ¿no? De qué está hablando, qué tema nos están hablando la moción, cuáles son quizás los actores. Todo eso en encuadre de la moción puedes ver los actores, quienes están como a quienes afecta o a quienes beneficia. Todo ese análisis es en el encuadre de la moción, ¿no? Empiezas a analizar, encuadrar puntos importantes en la moción como tal, ¿no? Para entenderla un poquito mejor. En base de que ya una vez que entiendes esa moción, pues presentas tus argumentos, ¿no? Si eres a favor, argumentos a favor de esa moción, que defiende esa moción. Luego, como primera oradora, tú lo que tienes que hacer es desarrollar por lo menos uno de sus argumentos. Mayormente a veces se suele utilizar 2 a 3 argumentos. De hecho, los argumentos, porque a veces uno dice, no, es que mientras más argumentos presentes, quizás gane. Y no es tan cierto. Puede que tengas 2 argumentos, pero si son muy bien estructurados y bien explicados, puedes incluso ganar el debate con una persona que te presente 5 argumentos que no están bien explicados ni estructurados o no solucionan ese problema. No importa la cantidad de argumentos, sino la calidad del argumento en sí. El equipo contrario puede aceptar o rechazar el encuadre de la moción. Como dije, el encuadre de la moción, tú puedes no estar de acuerdo quizás, sí, puedes como proponer una nueva métrica, o quitarle algunas cosas. Eso ya depende de cada equipo. Como decía, entonces la primera oradora del equipo contrario, ¿no?, también hace lo mismo, presenta sus argumentos y desarrolla solo un argumento. Luego pasamos ya a los segundos discursos. Una vez que termina la primera oradora de oposición, aquí ya más que todo se encarga como de argumentación y refutación, ¿no? O reconstruir alguna que otra cosa también, dependiendo. Porque como la primera oradora de oposición puede refutar al primer argumento que ya haya hecho la primera oradora de proposición, entonces tu rol como segunda oradora de, por ejemplo, proposición, lo que es primero refutar. Cada orador a veces tiene como una estructura o un orden para empezar su discurso, de hecho. Pero mayormente he visto que pues, los oradores lo primero que hacen es: panel, primero voy a empezar a refutar la cámara contraria. Mayormente se empieza así, ¿no? Y empiezas a refutar todo lo dicho de la cámara contraria. Y luego reconstruyes lo que ya dijo tu compañera, ¿no? Lo que ya mencionó la primera oradora, tú lo vuelves a mencionar, pero quizás con más ejemplos, con alguna que otra comparación. Ya queda como en la habilidad de cada orador de por sí. Y de ahí, por ejemplo, si fueron 2 argumentos, pues tú ya presentas el otro argumento que quedó. Ahí ya la segunda oradora, sí o sí, ya tiene que presentar todos los argumentos. Luego la segunda oradora de la Cámara de Oposición hace lo mismo, o sea, tiene la misma dinámica, refuta al equipo de proposición con todos los argumentos ya dichos y reconstruye su cámara, ¿no? Lo que ya dijo la primera oradora lo tiene que volver a explicar y ya presenta sus demás argumentos. Sí o sí, como segunda oradora, tienen que recordar que ya tienen que decir todos sus argumentos. ¿Y por qué es que pasa esto? Porque ya como tercera oradora ya no puedes presentar más argumentos. Así que esto sería como muy importante que también lo anoten en una libretita, porque esto sí que les va a servir. ¿Qué es lo que pasa, no? Lo que pasa es que a los jueces, cuando una tercera oradora ya dice un nuevo argumento, que no lo mencionó la segunda oradora,
pues no lo toma en cuenta. O sea, puede ser el mejor argumento que se te haya ocurrido en tu tercer discurso, pero para el juez ya no tiene validez. Es por eso que es muy importante que lo tomen en cuenta, porque si se les ocurre un buen argumento o no sé, se olvidaron de comentarlo en su segundo discurso, pues en el tercero ya es como si no dijeras prácticamente nada, por más bueno que haya sido. Entonces, por eso, segundas oradoras sí o sí ya tienen que presentar todos los argumentos. Ahora, entonces, ¿cuál es el rol de la tercera oradora? Pues la tercera oradora vuelve a refutar a la cámara contraria y reconstruye todo lo de su equipo, ya todos los argumentos, todo, como que lo empieza a sintetizar, se podría decir, pero ya no presenta más argumentos, ya no. De igual forma pasa con la tercera oradora de oposición. Refuta y reconstruye todos los argumentos y no presenta ningún argumento. Entonces, podemos entender en resumen de que la primera y segundas oradoras presentan argumentos, la segunda es como que se encarga mucho más de refutar y reconstruir esos argumentos y finalizar de por sí con todas las ideas y argumentos que tenga su equipo, y la tercera y cuarta oradora ya no presentan argumentos, ya no. Ahora, ¿qué hace el cuarto discurso de réplica? Lo que hace es, como bien dije, la primera o segunda oradora hace ese discurso, la tercera no puede hacer el discurso de réplica, solo la primera o segunda. Entonces, ya, el discurso de réplicas ya es como un análisis, ahí ya explica los puntos de choque, o sea, lo que más se habló del debate y las razones por la cual su equipo ha ganado. Mediante estos puntos de choque se pueden hacer comparaciones. Tú mencionas como que más se mencionó la educación, más se mencionó la influencia que tuvo, no sé, en la sociedad tal cosa, X, y tú tienes que explicar tus razones y hacer esa comparación de por qué es que tu equipo ha dado más argumentos o ha solucionado tal problema raíz, ¿no? De igual forma con el equipo contrario. Pero acá sí, un detalle que casi me olvido es que en los cuartos discursos ya no, o sea, sigue el equipo contrario. O sea, primero es a favor, en contra, a favor, en contra, a favor, en contra, pero en discurso de réplicas ya no es a favor, en contra, sino que es en contra y finaliza el equipo a favor. Aquí es como que cambia un poquito la secuencia, ¿no? De hecho, podemos observar un poquito en las flechas cómo es que de la primera oradora, el número 1 pasa al 2, del 2 al 3 y así, pero ya del 6 no pasa al 8, sino que pasa al 7. Y es que, como dije, acá cambia la secuencia, ya que del tercer discurso de oposición pasa al discurso de réplicas, pero del equipo que está en contra, y finaliza el equipo a favor. Y bueno, aquí para reiterar o volver a recordar los puntos de choque en sí es, porque por ejemplo son como 8 minutos o 7 minutos del debate, del discurso, a veces hacen de 5 minutos, pero después del primer minuto puedes recién hacer tu point, ¿no? Tu pregunta para poder como de forma, una estrategia para refutar. Pero ya cuando va a finalizar un minuto, o sea, ya queda un minuto para terminar tu discurso, ya no puedes hacer points. Es como para tenerlo en cuenta, ¿no? Para saber en qué momento es adecuado hacer un point. Y los points puede hacer la primera, segunda, tercera oradora, pero los discursos de réplica ya no hacen point. Sí, solo una pequeña aclaración. Ustedes pueden ver ahí que en la diapositiva dice que los 3 primeros discursos son de 8 minutos. Eso es en el formato World School. Sin embargo, en el torneo que nosotros tenemos, cada discurso, los 3 primeros son de 5 minutos y el cuarto discurso es de 3 minutos. No son 8 y 4, sino son 5 y 3. Eso para tenerlo en cuenta porque digamos en un campeonato normalmente son 8 minutos, ¿no? Pero nosotros estamos aprendiendo, entonces se llama formato, le hemos bautizado formato mini y entonces es de 5 minutos y 3 minutos, ¿no? Que es como para poder recién empezar, ¿no? Acá hay una pregunta, Estrella, te dicen si el encuadre es lo mismo que la métrica. Imagínate esto, ¿no? Tienes un debate en donde te dicen, esta casa prohibiría las tareas. Entonces, si yo voy a prohibir las tareas, yo tengo que preguntar primero, ¿a qué le llaman tareas? ¿Tareas son esas cosas que dejan los profesores para escribir en el cuaderno?
Tareas son, por ejemplo, exposiciones que tengo que preparar antes. Tareas son, por ejemplo, maquetas que tengo que dejar. Sí, todo eso son tareas. O sea que si el profesor me deja una investigación sobre el corazón y yo tengo que investigar, ¿eso es una tarea? Podrías tú decir que sí. Porque habría que saber qué son tareas. Porque si son tareas solamente, qué sé yo, los ejercicios de matemática que es el profesor, entonces, y lo demás no lo es, no sería un buen debate. Porque implica que tú llegas a tu casa y no haces nada relacionado con el colegio. Entonces, esa explicación encuadra el debate. Entonces ya no solamente es que el profesor va a dejar ejercicios, va a dejar de hacerlos, pero sí va a dejar investigación, sí va a dejar exposiciones. Ya, entonces eso no sería justo, porque entonces te estás acomodando a prohibirlas y entonces no estás como prohibiendo totalmente. Entonces, cuando uno tiene que hablar sobre un debate, tendría que saber de qué se trata. Y esa forma de explicar de qué vamos a debatir se llama encuadre, ¿no? La métrica es quién gana el debate. Si yo creo que hay que eliminar las tareas, debe haber una razón. ¿Cuál es la razón? Probablemente es la comodidad de los estudiantes. Yo creo que si elimino las tareas, los estudiantes se van a desestresar o van a estresarse menos. Pero si yo no dejo tareas, probablemente también no aprendan mucho. Por eso es que hay un debate. Entonces, ¿dónde van a estar mejor los estudiantes? ¿Con las tareas o sin las tareas? Entonces, quien demuestre dónde van a estar mejor los estudiantes con tareas, por ejemplo, oposición diría eso, los estudiantes estarán mucho mejor con las tareas porque van a aprender más, porque eso les va a servir para ser más disciplinadas, para poder tener más tiempo para dedicarlo pues a los estudios, etcétera, etcétera. Y el equipo a favor dirá, no, estará mejor sin las tareas porque van a estar más relajadas, no se van a estresar, no van a poder pasar tiempo con su familia, van a poder disfrutar de su tiempo libre, etcétera. Entonces, ¿qué sucede con eso? Ahí hay como un enfrentamiento de ideas. Quien demuestra quién gana ese punto, quien demuestra en qué, a favor o en contra, por eso dicen que mundo, a favor o en contra, están mejor las estudiantes con tareas o sin tareas, pues gana el debate. Eso de ahí se llama métrica, ¿no? A diferencia del encuadre, que es de qué trata el debate. Las tareas significan esto, los profesores normalmente dejan tareas, las tareas normalmente generan algo de estrés, pero también ayudan a reforzar el conocimiento. Entonces, esa explicación de qué se trata la moción se llama encuadre. Quien gana el debate se llama métrica, ¿no? Como para que les quede un poco más claro, porque siempre es un poco complicado. Y de hecho, ya cuando lo empiezas a poner en práctica, ya son cosas que se te hacen habitual, ¿no? Ya sabes qué es la métrica, que inconscientemente, bueno, no tan inconscientemente, pero ya se te hace mucho más fácil identificar la métrica sin necesidad de tan detalladamente saber el concepto como tal. Aquí ya explica un poquito de forma más detallada el rol de cada uno. Primero vamos a, valga la redundancia, con los primeros discursos, tanto de proposición como oposición. Empieza el equipo de proposición. Lo que dijo es el encuadre de la moción. Aquí, justo agarrando el ejemplo del profesor sobre las tareas, lo que debe de hacer es caracterizar términos para que sea un poquito más comprensible el debate, ¿no? Como qué son las tareas, qué se entiende por tareas, por ejemplo, en dónde se llegan a dejar tareas, o sea, dando un poquito también de contexto, para que así la cámara contraria pueda entender el término de tareas, puede entender en qué consiste una tarea, etcétera, ¿no? Para que así no haya, por ejemplo, malos entendidos o el debate se vaya por otro lado que no tiene nada que ver, ¿no? Por ejemplo, que hablemos de tareas y de la nada el equipo contrario te viene con las exposiciones y no tiene nada que ver. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es importante caracterizar términos, explicar su significado y explicar un poco de contexto, ¿no? Bueno, acá dice, es decir, que en lugar de circunstancias sucede la emoción, ¿no? Así como la cual es la problemática que se busca solucionar el problema, das contexto, por ejemplo, en las escuelas, cómo es que dejan tarea los profesores y qué cantidad dejan, todo eso, ¿no? Tiene que explicar. Y luego ya oposición, lo que hace es aceptar o reencuadrar la moción, ¿no? Puede aceptar o rechazar el encuadre que ya hizo proposición. Y debe justificar, por ejemplo, si lo está modificando, ¿por qué? ¿No? Justificarlo.
quizás algunos puntos no le parecieron, etcétera, ¿no? Tú puedes explicar por qué estás cambiando tal encuadre. Luego sí, ya lo que es acá en proposición es presentar la métrica y la carga de prueba. Como bien ya se explicó el profesor lo que es la métrica y la carga de prueba, nos piden ya presentarla, ¿no? Como primera oradora yo tengo que presentar gana la cámara que me demuestre tal, ¿no? Gana la cámara que me demuestre en qué mundo los estudiantes se ven más beneficiados, por ejemplo, ¿no? Con el ejemplo de las tareas, si se debería o no haber tareas. Entonces, como métrica, yo de proposición, que estoy a favor, vamos a poner las tareas, tengo que poner gana la cámara que demuestre en qué mundo se encuentran los estudiantes más beneficiados. No puede ser como que gana la cámara que demuestre en qué mundo las tareas benefician, o sea, no puede ser algo así porque es como que estarías estarías como hablando más de tu cámara que algo equitativo. Es por eso que se habla de beneficios para las estudiantes, porque como oposición yo te puedo hablar también de beneficios. Por eso es que debe ser la métrica debe ser justa para ambos equipos. Y ahí ya presentas la carga de prueba, ¿no? ¿Qué es lo que tu equipo va a demostrar? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de las tareas, tú tienes que presentar suficientes razones por las cuales las tareas son beneficiosas, ¿no? Como se habló, no sé, por ejemplo, te ayudan en el aprendizaje, en entender algunos temas, ponerlos en práctica, quizás no olvidarte de esos temas. Todo eso es lo que tú debes demostrar en tus argumentos. Ahora, como equipo de oposición, lo que haces es refutar los argumentos de proposición. Una vez que el equipo de proposición ya te presente sus argumentos, oposición lo que tiene que hacer es contradecirlo, ¿no? Decir por qué es que la cámara contraria se está equivocando en tal argumento, decir las equivocaciones que ha tenido, ¿no? Los pequeños o grandes errores que haya tenido la cámara de proposición, yo tengo que decirlo. Por eso es que es muy importante en debate apuntar cada cosa, saber escuchar, ¿no? Porque cuando ya empiezas a aprender a escuchar correctamente, tú al momento de apuntar te sirve para decir los errores que ha tenido la cámara contraria. Ok, acá nos hablan cómo es que se presentan los argumentos del equipo, ¿no? Tenemos proposición. Acá dice, menciona cuáles son los argumentos de su equipo de manera de título. Eso es muy cierto. Tú no puedes decir como un argumento súper largo porque a veces no se llega a entender bien qué estás defendiendo, ¿no? Entonces, esos argumentos deben ser un poco más cortos, ¿no? Por ejemplo, no sé, si hablamos esto de las tareas, beneficios para mejora su aprendizaje, ya, por ejemplo, ¿no? Es por medio de títulos, mejora su aprendizaje, eso sería el nombre de un argumento. Y ahí ya consiste en la estructura, ¿no? Que eso ya también hay, va a haber talleres sobre cómo se estructura un argumento, que eso ya es un poco más profundo hablarlo, pero en resumen es que tú lo nombras, por ejemplo, mejora el aprendizaje y tú tienes que decir por qué mejora el aprendizaje, ¿no? De qué manera las estudiantes, por medio de estas tareas, van a aprender mejor. Y ahí tú puedes dar ejemplos que tú hayas visto quizás a tu alrededor, con estadísticas, ya tú ves los ejemplos mucho más convenientes, ¿no? Los que mejor te convengan en sí. Y como primera oradora, como bien mencioné, solo puedes desarrollar un argumento. Si hablas esto de mejorar el aprendizaje, solo mencionas ese argumento. Los demás argumentos que tengas ya queda para la segunda oradora. Igual para el equipo de oposición, refuta, por ejemplo, si no está de acuerdo con que va a aprender mejor con las tareas, tienes que explicar por qué es que no va a aprender, de qué manera es que en tu mundo, al momento de no dejar tareas, aprenden mejor quizás, o cómo es que la relajación mejora quizás en la concentración de los estudiantes, quizás tantas tareas hace que se desconcentre el alumno. Todo eso tiene que refutarlo, ¿no? Y ahí es donde empieza a poner su argumento. Quizás de que hay mejor concentración al no dejar tareas, por ejemplo, ¿no? Mejor concentración. Entonces ese sería el título. Son títulos los argumentos. Mejor concentración, lo explico. Mejor aprendizaje y lo explico. En eso se basan los argumentos. Sí, solo una salvedad. La primera oradora no es que solo haga un solo argumento. El problema está en que como tiene mucho que hacer, a veces no le alcanza para hacer los demás argumentos.
O sea, tiene que encuadrar la moción, tiene que explicar el status quo, tiene que explicar la métrica, tiene que presentar cada uno de sus argumentos y después desarrollar uno. Hasta ahí ya se le acabó casi el tiempo. Normalmente no llega a alcanzar el tiempo, ¿no? Pero si logran ustedes y tener el tiempo para hacer todos los argumentos y explicarlos de manera pues, introductoria, qué sé yo, pueden hacerlo, ¿no? No es como una obligación solo un argumento, ¿no? Pero sí es que no, o sea, en la práctica muchas veces no alcanza, ¿no? Nosotros con 8 minutos no alcanzamos a terminar 3 argumentos, solo quedamos con 1,5 y eso, ¿no? Entonces eso lo van a ver cuando ustedes practiquen, porque al principio probablemente estén en 1,5 minutos y ya hayan dicho todo, ¿no? Entonces dice, y los otros 2 argumentos los dejo para el final. No, también puedes decirlos. Si tienes el tiempo para poder explicarlos, hazlo, ¿no? Pero si tú explicas muy bien las cosas y cumples muy bien tu rol, normalmente no te alcanza el tiempo para explicar con detalle todos los argumentos, ¿no? Por eso es que te quedas como en el primero bien desarrollado, ¿no? Y si ya no te alcanza el tiempo, pues la siguiente oradora, que es la segunda oradora, va a poder hacerlo, ¿no? Pero es más una práctica, o sea, en la práctica normalmente si lo haces muy bien, no te va a alcanzar el tiempo para hacer más argumentos. Pero si tienes el tiempo, hazlo. Si no, no está como prohibido no hacer los demás argumentos, ¿no? Solo esa aclaración, ¿no? Porque cuando recién empezamos, nosotros explicamos en 30 segundos un argumento, ¿no? Pero cuando tú ya eres como media experta, puedes pasarte 4,5 minutos hablando de ese argumento y ya te quedas sin tiempo, ¿no? O sea, eso es lo que pasa. En la práctica muchas veces no alcanzamos a terminar los argumentos todos, ¿no? Por eso es que existe una segunda oradora. Ahora, pasamos a los segundos discursos. Proposición lo que debe hacer es refutar, ¿no? Refutar todo lo que dijo la primera oradora de la cámara contraria, en la cámara de oposición en este caso. Explicar de qué manera lógica los argumentos están equivocados. Ahí donde debe estar atenta, como dije, en algunas contradicciones que haya tenido quizás la cámara contraria, algunas incoherencias, tú puedes refutarle en base a eso. La refutación, al igual que la argumentación, tiene una estructura razonada, ¿no? Porque al momento de que tú refutas es un argumento, pero es un contraargumento. Tiene la misma estructura, que más adelante ya en otros talleres se va a ver, pero tiene la misma estructura, solo que estás en contra de eso, ¿no? Estás refutando todo el argumento que te trajo oposición. Luego lo que tiene que hacer proposición es reconstruir los argumentos de su primera oradora. Como bien en la práctica, pues en la práctica del debate, cuando ya no alcanza mucho el tiempo de explicar, a veces quedan como algunas explicaciones un poco vacías o quizás no se terminaron de explicar con hechos o comparaciones. Pues lo que hace la segunda oradora es ver más ese tema, ¿no? Reconstruye, puede ya como la cámara de oposición ya presentó su primer argumento, en base a eso ya puede recién empezar quizás con las comparaciones, con los argumentos que ya dijo las primeras oradoras. Y por último vuelve a presentar ya los argumentos faltantes. Los últimos argumentos que quedaron por decir, ya la segunda oradora se encarga más de eso, en presentarlos y en desarrollarlos. Y como oposición hace lo mismo, tiene el mismo mecanismo o la misma estructura en este caso, el mismo rol, que es refutar o explicar en qué se ha equivocado la cámara contraria, reconstruir todo lo dicho por la primera oradora y presentar los argumentos faltantes, ¿no? Y puede hacer comparaciones, como dije. Sí, ahí son puntos de información, porque los puntos de choque son como ideas que se chocan. Y los puntos de información son las preguntas que uno hace para aclarar o refutar, ¿no? Solamente esa pequeña aclaración. Pasamos a los terceros discursos. Acá empieza proposición nuevamente, que refuta todo lo dicho de la cámara contraria. Hace lo mismo, explica por qué se equivoca la cámara contraria, saltos ilógicos o vacíos de algún argumento. Reconstruye ya lo dicho por la primera y segunda oradora. Puede poner como que más ejemplos, ahí puede hacer comparaciones, como ya vemos abajito, dice compara los argumentos de su equipo con los argumentos de la cámara contraria y cómo es que mis argumentos, por ejemplo, como cámara de proposición, tienen mucho más impacto en los actores y cómo es que yo soluciono el problema, ¿no? Cómo es que sí estoy cumpliendo con la métrica que ya se estableció. Como equipo de oposición tiene el mismo rol, que es refutar al equipo contrario,
explicar por qué está equivocado, lo mismo, reconstruyes tus argumentos ya de la primera, segunda oradora, haces las comparaciones, pero aquí, como bien mencioné, no se puede agregar argumentos. Eso sí es muy importante. El tercer discurso ya no se agrega argumentos, simplemente te encargas de mencionar lo que ya dijo tu primera y segunda oradora. Nuevamente también se pueden hacer puntos de información o point. Pasamos a los cuartos discursos, o también conocidos como discurso de réplica, donde aquí ya el discurso de réplica se encarga la primera o segunda oradora. Eso ya debes coordinar en sí con tu grupo, si sale la primera o segunda oradora, pero la tercera no puede salir, así que queda una de esas dos. En los cuartos discursos, ya aquí primero pasa el equipo de oposición. O sea, termina el tercer discurso de oposición y en cuarto discurso empieza el equipo de oposición. El equipo de proposición cierra el debate. Es como una pequeñita aclaración. Entonces, oposición presenta ya los puntos de choque, todo el análisis del debate que ha hecho, qué es lo que más se mencionó en el debate, como ese argumento y contraargumento que hubo entre ambos equipos, todo eso tiene que mencionar y hacer como esas comparaciones de por qué es que tu argumento o cómo es que en todo el debate has tenido mejor estructura, o mejor explicación o mejor solución a este problema, ¿no? Es como hacer como una pequeña refutación, todo eso tienes que hacerlo, pero ya es como algo breve, ¿no? No puedes argumentar nuevamente lo ya mencionado porque es como que quieres sintetizar todo, ¿no? Y demostrar. Porque como cuarto discurso, tu rol también muy importante es demostrar por qué es que has ganado este debate, por qué es que tus argumentos son mucho mejor, por qué tus argumentos han sido mejor que la cámara contraria y por qué es que sí respondes a la métrica. Es como una teoría del por qué, algo así, pero ya como demostrando algo. En este caso, demostrando por qué has ganado. Ya, el equipo de proposición hace lo mismo, tiene el mismo rol, que tienes que presentar los puntos de choque que has encontrado, hayas hallado. Y esto la verdad que es muy importante mencionar los puntos de choque que tú hayas identificado, porque de cierta forma también le beneficias como al juez, porque el juez puede que se haya olvidado quizás de un punto importante o no recuerde bien algo que hayas mencionado, pero tú cuando ya lo vuelves a como reiterar o recordar, pues esto al juez se le hace más fácil y dice, verdad, me olvidé que mencionó esto, y puede hacer como esa pequeña comparación y decir, sí, gana el equipo de proposición, un ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante mencionar por eso los puntos de choque, porque hace que el juez le quede como más claro por qué es que tus razones han sido mucho mejores que la otra cámara. Bueno, es lo mismo, tú tienes que demostrarme por qué tu equipo ha ganado, por qué tu estructura ha sido mejor o en qué sentido tu cámara ha solucionado tal problemática, ¿no? Y aquí ya no se hacen puntos de información, ya no se pueden hacer ni tampoco agregar argumentos. En este punto no es como que yo hago un resumen del debate, sino es como que yo soy esa persona jueza que dice y explica por qué ganó el debate, porque tendrías que verlo como de esa manera, como una persona que es, o sea, en el debate tú tienes que demostrarle no al equipo contrario que tienes la razón, sino tienes que demostrarle a la persona jueza que tú tienes la razón. Entonces, como a esa persona jueza tú le vas a demostrar que tienes la razón, le explicas por qué has ganado. Y entonces tu explicación es como, nosotros hemos ganado el debate por esta razón, por esta razón, por esta razón, etcétera, etcétera, ¿no? Y haces un papel como si tú fueras esa persona jueza que quiere que gane tu equipo, ¿no? Entonces, más o menos así funciona ese discurso, ¿no? Como para tenerlo un poco más claro, y no solamente es como, ya hacemos un resumen y entonces, hicimos estos argumentos y el otro equipo hizo esto y nada más, ¿no? Sino que tienen que ser más persuasivas. Por eso se llama discurso de réplica, porque es el último momento en el que tú tienes para poder demostrar todo, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta eso, para que este discurso no es como, ya vamos a acabar y es lo último, sino es como el último empujón que tienes que hacer para convencer a esa persona jueza que tú tienes la razón, ¿no? Porque a quien tienes que convencer a esa persona jueza, ¿no? Probablemente lo que tú le digas en ese momento puede ser que sea lo que incline la balanza en una discusión bastante cerrada, ¿no? Entonces eso es muy muy importante, ¿sí? Y como dice Estrella, hasta aquí hemos llegado. Creo que lo último que queda es
que pues puedan revisar nuestras redes sociales. Por cualquiera de estos medios nos pueden encontrar.